Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Dante Haro Reyes, quien es el presidente del Consejo Consultivo de Seguridad de Guadalajara. Bienvenido a su casa editorial Guadalajara Hoy. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la gentil y honrosa oportunidad de estar aquí con todos ustedes, gracias a su director y gracias a todos ustedes. Sí. Doctor, ¿qué es el Consejo Consultivo de Seguridad? El Consejo Consultivo de Seguridad es un órgano eminentemente ciudadano que pretende ser un puente entre las autoridades, es decir, la parte municipal y estatal, con la ciudadanía, específicamente en las áreas de prevención y de seguridad. Y entonces el Consejo depende de un organigrama del Ayuntamiento de Guadalajara, aunque es eminentemente ciudadano, y está compuesto en 2/3 partes por funcionarios públicos y 1/3 parte por ciudadanos. Hoy se está dando la vuelta a esta situación y se pretende que esté compuesto por 2/3 partes de ciudadanos y 1/3 parte de funcionarios públicos para poder coadyuvar con las recomendaciones, las sugerencias, los diagnósticos en la realización de las políticas públicas municipales y estatales en materia de seguridad. Usted habla de recomendaciones, sugerencias. ¿Cuántas han hecho? Hemos hecho alrededor, bueno, hay que decirlo que tengo yo desde febrero del año pasado, un año prácticamente y meses, un año y 2, 3 meses, prácticamente hemos tenido alrededor de 14 sesiones, es decir, un poco más de una por mes, son sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria. Hemos tenido cerca de 60, 70 reuniones en cada una de las zonas, es decir, por zonas, por barrio, por localidad, hemos tenido infinidad de reuniones y se nutre de las informaciones que se tienen en comunicación directa con el presidente, el vecino, la parte locatario, en caso que se dé, y se emiten recomendaciones y hemos hecho alrededor de unas 12 recomendaciones muy claras, muy pertinentes, en razón de que queremos obviamente, y recomendaciones que van dirigidas a diferentes, inclusive al Congreso de la Unión, aunque no tenemos las facultades específicas para poder interactuar como órgano municipal, pero sin embargo hicimos las recomendaciones. Una de ellas fue la elaboración o reestructuración de los controles de control de confianza, de los filtros de control y confianza a los policías, porque creíamos en el Consejo, junto con una discusión, que realmente atentaba contra el debido proceso, la presunción de inocencia de los elementos policiales, y una de las razones de ser del Consejo es precisamente recomendar para que haya mejor eficiencia y eficacia en la realización de la función pública del operador. Esa es una. Otra que hicimos de recomendación es la descentralización de lo que es la Fiscalía Central, que depende de la Fiscalía General, es decir, la Procuración de Justicia, los agentes del Ministerio Público de cada uno de los que están ahí, que se dieran en esa descentralización, que instalaran un agente del Ministerio Público en cada una de las zonas de Guadalajara para que se pudiera reducir la cifra negra, que pudiera haber más oportunidad de denuncia. Tenemos nosotros instalados varias unidades, varios lugares públicos, municipales y estatales donde es de más corto alcance, muy cercano a la ciudadanía, para que pueda acudir el ciudadano a reportar, a denunciar un ilícito y no que se tenga que trasladar hasta base 14, hasta la zona industrial, y entonces eso hace que ahora sí como dice, que se pertrechen en una zona y evita esa comunicación con el ciudadano. Entonces una recomendación es que se centralice la parte de las funciones de las agencias del Ministerio Público para beneficio de la ciudadanía. Otras recomendaciones han sido muy claras con el Consejo Municipal del Deporte, otras han sido directamente con padrón de licencias, con parques y jardines, otras han sido directamente a la cuestión de movilidad, lo que era antes tránsito, hoy la Secretaría de Movilidad, que todo esto repercute en las áreas de seguridad, aunque no pertenecen a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero en este sentido se dan. Y las últimas es el tener la injerencia en realizar nosotros como ciudadanos, porque en este caso es un cargo honorífico el que tenemos, no recibimos emolumentos, sino lo damos a partir de los conocimientos que tenemos y desde nuestra trinchera. Todos los ciudadanos que están ahí no reciben ningún pago, es de manera honorífica, pero con mucho
con mucho agrado de servir a la sociedad, y en ese sentido la última recomendación que se hizo es que pudiéramos incidir en esta evaluación que se hace con los elementos de la policía, con las diferentes circunstancias, sobre todo con una premisa. La premisa es, en la medida de que el ciudadano participe proactivamente en la elaboración de las políticas públicas y luego que haya un monitoreo, porque tenemos un observatorio ciudadano GDL de seguridad, es decir, estamos monitoreando que realmente lo que se nos está diciendo por parte de las autoridades, ya sea federales, estatales o locales, municipales, realmente coincida, y este observatorio pues está prácticamente ya desde hace 6 meses empezando a recabar información, está funcionando, y después viene la evaluación. Hay que evaluar las políticas públicas, es decir, que realmente se haya instrumentado, que realmente se haya aplicado, se haya llevado a cabo, y eso es lo que nosotros hemos de alguna manera trabajado en esta premisa, y de esta manera vamos a lograr reducir, a lo mejor no terminar, pero sí reducir drásticamente la problemática que tenemos de violencia, inseguridad, delincuencia. Ya que estamos hablando de estos 3 temas, ¿cómo estamos en Guadalajara? ¿Cuáles son los índices de inseguridad? Bueno, Guadalajara como municipio, desde luego que en el área de seguridad es muy difícil poder separarlo de la zona conurbada, es decir, pasas una avenida, pasas un camellón y ya estás en otro municipio. Y el querer ver la seguridad sectorizada como municipio realmente ya es una concepción vetusca antigua. Tiene que venir a verse una concepción de seguridad, y más de seguridad pública, seguridad ciudadana, con 2 vertientes. Primero, es una concepción multidimensional, multidisciplinaria que tiene que verse. Los problemas que pasan en Tlaquepaque, en Tonalá, en Tlajomulco, desde luego que repercuten en toda la zona metropolitana. Entonces, el querer medir a Guadalajara, bueno, lo podemos hacer con las mediciones que se dan. Sin embargo, puede haber 2 mediciones. Una, en comparación con otros municipios de la misma índole, y en comparación con su mismo municipio, es decir, con su misma zona, con años anteriores o periodos de tiempo anterior. En ese sentido, vemos que en un periodo de igual de tiempo, en lo que va, por decir así, en los primeros 3 meses del año 2014, en comparación con los primeros 3 meses del año 2015, en algunos rubros, sobre todo robos en sus diferentes modalidades, al menos los índices que se captan por parte de la Fiscalía y por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estamos hablando que disminuyeron en algunos rubros. ¿En qué porcentajes? Bueno, dependiendo. Por ejemplo, la parte que tiene que ver con el robo a instituciones bancarias, 2014 rompió récords históricos. Hoy 2015 se mantiene de alguna manera a la baja. En comparación con 2013, que también fue un boom, 2014, y hoy lo que estamos nosotros viendo es que hay una disminución de un porcentaje de hasta un 80% de disminución en robos a instituciones bancarias. En la parte de robos en este caso, a transeúntes, es bien difícil, también hay que decirlo, porque esto se trata de la seguridad objetiva, es decir, las cifras que tienen las autoridades y que nos dan a nosotros, son esas cifras que diferentes instituciones gubernamentales o no gubernamentales dan a conocer, pero es una cifra que puede ser de alguna manera vista con diferentes variables. Lo que nosotros vemos ahorita es que hay una cantidad muy grande de cifra negra, es decir, delitos que no se denuncian, que no llegan ante el agente del Ministerio Público, o que si llegan no tienen los elementos suficientes y se diluyen, y esto constituye la cifra negra. Y estamos hablando que todavía en el estado de Jalisco tenemos aproximadamente una cifra negra de 90%. ¿Sí? De que no se denuncia. 1 de cada 10 delitos se está denunciando. Muy bajo. Es desde luego muy bajo la parte de la denuncia y muy grande la cifra negra. A nivel nacional inclusive se habla hasta de un 93% dependiendo de los casos, y en este sentido estos números, estos datos pegan específicamente en una realidad, en una parte de la realidad, es decir, no lo podemos contrariar. Sin embargo, hay que decirlo que los datos que se tienen en cuanto a robo a autopartes, robo a vehículos, robo a casa habitación, se han estado manteniendo y en algunas cosas inclusive hasta disminuyendo. El caso más claro de disminución de incidencia delictiva es en el que podemos nosotros estar seguros porque hay la parte de la autopsia. El Instituto de Ciencias Forenses realiza una autopsia y puede ver la parte de homicidios dolosos, y en ese sentido tenemos una reducción en todo Jalisco y específicamente en el municipio de Guadalajara, con una reducción muy contundente en comparación con el año pasado y en comparación
con otros municipios, como el caso de Tlajomulco, Zapopan, que presentan una problemática más enfática en este rubro. Bien, ahora, ¿a qué se deberá esto? ¿La ciudadanía no tiene confianza en las autoridades? Este es un gran punto. Estamos hablando que hay un sistema de justicia penal y seguridad, que es un andamiaje, la prevención, la parte de la procuración de justicia. En la prevención entran todos, entra la sociedad, entran las ONGs, entra todo el aparato gubernamental, entran la radiodifusora, la televisión, es decir, ahí entra, todos tienen participación. En la parte de la procuración ya no, ahí pertenece en nuestro esquema actual, en el Estado mexicano, al Poder Ejecutivo. En algunos lados se le llama Procuradurías, nosotros a partir de este gobierno se le llama Fiscalía, Fiscalía Central y Fiscalía General, y está la figura del agente del Ministerio Público, donde ya prácticamente con los policías investigadores tienen un eslabón, y ahí representa también un nicho de oportunidad en el FODA, de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que existe todavía varias fallas que se han tenido, un déficit de agentes del Ministerio Público, cargas brutales de trabajo como también a los policías, una serie de cuestiones, y ahí tenemos un problema que se traslada a el otro eslabón o la otra columna, que es el de administración e impartición de justicia, que depende del Poder Judicial, y aquí tenemos una parte muy grave por toda la impunidad que se presenta. Y luego viene otro eslabón que es también una parte muy preocupante, que es harina de otro costal y tema, que es el sistema penitenciario, ejecución de sanciones, que también tenemos una realidad muy lastimosa, con una falta de readaptación o ahora llamado reinserción social, y que le pega otra vez a la prevención. Entonces ese círculo es un círculo vicioso que tiene que desmantelarse, tiene que estudiarse, tiene que verse cuáles son las fallas, y en todo esto vemos que hay una impunidad a nivel del Estado mexicano de un 97-98% de los delitos que se cometen solamente se están castigando en términos reales alrededor de 2-3%. El delincuente entonces tiene pues solamente 2-3% de posibilidades de que pueda de alguna manera ser detenido y que tenga más de 3 años de prisión. Esto da como consecuencia que la ciudadanía sienta la inseguridad. Correcto. Cuando falla toda esta situación, la transmisión que hay hacia lo que es el conocimiento del ciudadano, hacia la parte, hay una falla en el sistema de impartición de justicia, hay una falla en la justicia y por ende en la seguridad, y entonces empieza a haber una falta de credibilidad en las instituciones establecidas, empiezan a surgir como en algunos lados las autodefensas, porque el Estado mexicano o el Estado en algunos lugares no puede dar ese Estado de Derecho, con el imperio de la ley, con la garantía de instituciones que generen certidumbre, imparcialidad, acceso, con el respeto a los derechos humanos, con todo lo que lleva de presunción de inocencia, debido proceso, y empieza a hacerse justicia por su propia mano, empieza a haber una falta de credibilidad y la gente no empieza a denunciar, empieza a encerrarse, empieza a creer, y esto es muy grave. En la parte específicamente del Estado de Jalisco, bueno, tenemos todavía que trabajar en este gran sistema para poder darle, porque hoy por hoy tenemos también, y hay que decirlo, en nuestro sistema político, también una serie de fallas desde la ciudadanía. Ellos quieren que, digo ellos, pues los funcionarios, los políticos, quieren que el ciudadano se activice únicamente el día de las elecciones. Vayan, que voten y después ya que se callen, ya que estén pasivos. Y están de alguna manera dando la parte de la ironía, queriendo blindar las elecciones, dándole seguridad, pero únicamente las elecciones cuando es una obligación del Estado el otorgar seguridad todo el tiempo, y a la vez que es una obligación del Estado porque es una razón de ser, cuando no se establece, no se otorga esta obligación que tiene cualquier Estado, nación en todo el mundo, entonces se habla de que el Estado está fallando en otorgarle esa tranquilidad a sus ciudadanos, y hay un término que se llama failed state, que es el Estado fallido, y que en algunas realidades, no quiere decir que en todo, por caso Tamaulipas, caso Michoacán, caso Guerrero, que son en algunos lugares, en algunos municipios, la ausencia del Estado mexicano a través de sus instituciones hace que se hable de un Estado fallido en ese momento. Volviendo a la parte de la seguridad, es un derecho también, es una doble vía, porque el ciudadano tiene ese derecho humano, ese derecho fundamental de que se le otorgue seguridad. Luego entonces, aquí, volviendo a la parte de la participación ciudadana, se establece únicamente que se le dé el control al sistema de representación que tenemos,
a lo mejor con fallas o no, pero bueno, es el que tenemos, y que luego a veces los representantes pues no son tales representantes, los delegados de los ciudadanos pues no representan los intereses de los ciudadanos, y entonces empieza a haber una pérdida de credibilidad, y la última encuesta habla de un 80% de falta de aceptación de parte de los ciudadanos hacia los partidos políticos, y con las condiciones de una partidocracia, de cúpulas del poder que deciden. El mensaje, al final de cuentas, viene a abonar en todo lo que es la percepción de las instituciones del Estado mexicano hacia los ciudadanos, y hay una animadversión natural, y más en áreas de seguridad. Entonces, tenemos un caldo de cultivo ahorita de que la ciudadanía no quiere participar porque ve que hay riesgos, porque ve que no le hacen caso, porque ve que hay una serie de fallas, y prácticamente se tiene que dar, que esa es la parte propositiva, la vuelta a esta situación. Entonces, por eso la ciudadanía siente la inseguridad, aunque hayan bajado los índices delictivos. Bueno, hay que distinguir entre seguridad objetiva, que son los datos, vuelvo a repetir, los números, las estadísticas, y la seguridad subjetiva. La seguridad subjetiva es la percepción que tiene la gente, la comunidad, de sentirse libre, ausente de todo daño, riesgo, peligro en una comunidad. Y entre más cercano a lo que es el círculo concéntrico de la persona suceda un acontecimiento, un ilícito, un hecho violento, en ese grado de cercanía va a aumentar la parte negativa de percepción. Entonces, si vemos, por ejemplo, que roban a un amigo o a uno mismo, la percepción aumenta. Antes veíamos estos eventos de narcoterrorismo, de quema de vehículos, de matanza de policías en Ciudad Juárez, en Tamaulipas, en Michoacán, un poco lejanos. Hoy hace que más cerca de nuestra realidad empiece a aumentar psicológicamente la parte de una percepción de que somos más vulnerables. Prueba de ello, el viernes y el sábado pasado, pues rumores en redes sociales hicieron que la gente empezara a tener pánico, empezara a ver desinformación, empezara a ver una serie de condiciones, y en ese sentido es cuando se debe, las recomendaciones en comunicación, usted lo sabe bien, es que haya información oportuna, oficial, veraz, transparente y escalonada, para que se termine con esta rumorología. Y ese es, en este caso, los protocolos de actuación que deben de seguirse. Finalmente, licenciado Dante, ¿tenemos la suficiente seguridad, elementos de seguridad, y están suficientemente capacitados? Bueno, esa es la cosa. Tenemos un estado de fuerza que desde luego representa, al menos en Guadalajara, todavía un déficit. Estamos, y hay que decirlo, que en el municipio de Guadalajara tenemos menos policías, pero se ha hecho más. Tengo que reconocer, en este caso, las actuales autoridades, específicamente al comisario de Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana, el maestro José Ángel Campa, porque ha aperturado. Hay dos dimensiones para la seguridad ciudadana. Primero, una parte fundamental es que haya una cercanía entre el operador del sistema, que es el policía, con el ciudadano, y se ha dado la oportunidad de tener diálogos con la policía. Hay que reconocer que en este nuevo actuar, porque se tiene también un año que llegó a las funciones de secretario de Seguridad, se han logrado lo que no se había hecho por décadas, y en este sentido hay que tener un reconocimiento de que aunque tenemos menos policías, y que hace falta una reforma integral a la policía donde dignifique las tareas del policía, pero no es una cosa municipal ni estatal, es una cosa federal. La parte que tiene que ver con dignificar la profesionalización del policía, las bases, la estabilidad, y que hay todavía la necesidad de hacer varios cambios jurídicos a nivel constitucional, a nivel de leyes federales y a nivel, en este caso, de leyes locales, para que el policía sea prácticamente bien visto, y esa mala imagen que tiene sea cambiada. Y se ha logrado en gran parte en el municipio de Guadalajara este reconversión, que no está tan fácil con los actuales mandos. Hay que decirlo, que es muy grato decirlo, que nos puedan sentar al ciudadano con el policía para poder ver las fallas. Aguantan muchas veces las quejas, pero luego empieza esa variable que es de comunicación, da confianza da trabajos exitosos, y en ese círculo virtuoso de que yo hablo, es un trabajo que estamos haciendo, que no es de la noche a la mañana, hay que tratar de repetirlo, y ese es el trabajo que tengo que reconocer que de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se han aplicado, han hecho con pocos elementos, o con los que tienen realmente un papel de servir al ciudadano, y esa es la parte de la seguridad ciudadana. La concepción es poner una concepción antropocéntrica, es decir,
al ciudadano ponerlo en el centro de las políticas públicas con participación ciudadana, con derechos humanos, con acercamiento al policía, para que todo gire en la prevención y en la parte que tiene que ver con esta seguridad para poder revertir esta situación. Y aunque tenemos hoy en Guadalajara uno de los mejores años por los índices que tenemos, pues nos sigue pegando lo que pasa en Tlaquepaque, en Tonalá, en Tlajomulco, en Zapopan, y en este sentido se tiene que seguir el ejemplo que han seguido las comandancias de Guadalajara. Bien, doctor Dante Aro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad y nuevamente un agradecimiento al director. En exclusiva para Guadalajara Hoy.